Acabamos de salir ahorita de una función más o menos interesante, la cual, como podrán ver, preferí salir un rato a caminar acá para despejarnos. Aquí estamos en el Festival de Cine en Guadalajara. De hecho, ahí se puede ver parte de la sede a mis espaldas. Y acabamos de salir de ¿cuál fue? De Notas. No, ¿cuál Notas? Llamadas desde Moscú. Esta película es precisamente una coproducción en Cuba, Alemania, Noruega. Y sí estoy viendo por acá el acordeón. Y como está haciendo aire, efectivamente se me está revolteando un poco. ¿Y de qué se trata? Bueno, estamos viendo la historia de 3 personas. Viven en un departamento en Moscú y es escenario de hoy en día en la vida de 4 migrantes cubanos queer, poco antes de que la guerra de Putin lo cambie todo. Está un tanto interesante precisamente el planteamiento y el manejo, solo que tenemos un pequeño detalle con el desarrollo de la historia. Precisamente ¿por qué? Porque no pasa mucho en realidad y es una de esas cintas pandémicas que además le agregamos un pequeño detalle en el cual nos encontramos con el hecho de que tenemos el conflicto armado que va a surgir, la guerra precisamente entre Ucrania y Rusia. Y pues se podrían explotar muchas cosas, pero tristemente el desarrollo del documental se basa en que no pasa nada. Se la pasan viendo sus celulares, mandándose mensajes, viendo cuestiones sobre el trabajo, sobre lo que tendrían que estar haciendo, algunas de las notas, cómo extrañan su lugar, y de repente pues, está surgiendo el planteamiento de si regresan o no con las distintas historias a Cuba, porque pues Cuba, aunque no lo crean, está un poco peor que Rusia, pero resulta que con el conflicto armado está incluso un poco peor el caso de Rusia. Entonces, pues, ¿qué haces? Además de estar encerrado, trabajar vendiendo tal vez algunas cuestiones en línea, siendo un experto precisamente el cual te podrían consultar para vender medicamentos como Viagra y otros detalles como pues hacer videos de TikTok para ver si con eso agarras algo de popularidad, porque sabemos que ahí está el futuro. Y debo de confesar algo que no debería decir: me quedé dormido 2 veces durante la película, porque pues el desarrollo honestamente no lleva mucho. Pregúntale más bien a alguien que se haya quedado completamente despierto durante la historia para ver si efectivamente surgió algún detalle que fuera más relevante o más interesante, porque pues simple y sencillamente no ocurre nada, y no es tampoco tanto porque tenga que ocurrir, ya que si estamos hablando de crónicas desde el encierro, los personajes por lo menos deberían de tener algo que te pueda llamar la atención, y en vez de únicamente tener un registro sobre algo donde al final de cuentas pues no trasciende. Sería la primera película que considero que no es precisamente buena que he visto aquí en el festival, pero pues bueno, vamos a tener otras proyecciones y de esas les estaremos hablando más adelante. Churros y palomitas para llevar. Ya veremos si grabo aquí afuera del festival la sede, si me encuentro con alguien. Recuerden que si me están viendo por acá en el festival, salúdenme, igual pueden estar apareciendo aquí en el segmento y nos veremos en la siguiente transmisión. Este es un adendum a lo que el video que si ustedes lo llegaron a ver antes, pues bueno, si no, pues creo que nada más lo habíamos visto 3 personas, relacionado con Llamadas sobre Moscú. Ya pude procesar un poco mejor la película, no se me hizo tan mal en comparación, más adelante les platicaré por qué. Sigue siendo una de las cuestiones débiles, y aparte de que ya redacté el texto, y honestamente yo sí soy de los que prefieren, antes de hablar con ustedes, dedicarle un poco de tiempo, ponerme a escribir, centrar las ideas y comunicar. Y relacionado con Llamadas desde Moscú, ya que la pude digerir un poco un día después, eso precisamente no es así como para decir está bien o está mal. Mi opinión permanece siendo de que esta es una película bastante débil. Y sobre todo al estar revisando algunos de los detalles, y tristemente esta película tenía todo para triunfar, tenía distintos elementos, como lo mencionaba, tienes unos personajes queer dentro de un país que es agreste contra este tipo de comunidades, al menos públicamente, aunque curiosamente tengo conocidos que dicen que no es tanto como algunos podrían decir, pero bueno, depende de qué lado te toque estar viviendo. Y estamos hablando de sectores que son discriminados, estamos hablando de un conflicto armado, como lo que es lo que ocurre entre Ucrania y Rusia. Y a final de cuentas, pues deberíamos estar teniendo una sensación de peligro cada que nuestros personajes salen a la calle, y son cosas que honestamente se sienten muy superficiales, ¿no? A lo mejor eso pasó cuando me quedé dormido, como lo mencionaba yo previamente en el comentario, pero bueno. Y cuando tienes todos los elementos y al final lo único que en realidad está para llamar la atención es a una persona grabando un TikTok en el baño, haciendo lip sync y esas cosas que no entiendo por qué tantos les fascinan, imitando los movimientos de la canción de otra persona, y wow, no hay tampoco una razón o un propósito fuera del desahogo para eso, y pues simple y sencillamente son cosas como que muy vacías, ya que buena parte de la película tenemos a personajes sentados viendo su celular.
y eso pues honestamente no hace una buena narrativa. Esto, y es lo que quería agregar, que hay mucho dentro de lo que hemos visto en distintos documentales, particularmente en México, que parecen trabajos de escuela, en el sentido de que te encargo que encuentres un personaje que pueda ser fascinante y hazme un trabajo, esta va a ser tu tesis, va a ser tu trabajo final, etcétera. Y tuvimos un florecimiento precisamente con este género, en el cual sí hemos tenido historias interesantes, como que era diálogos entre Shakespeare y Víctor Hugo, en los cuales tienes una historia familiar que vale la pena contar porque hay un personaje que en este caso era un asesino serial y tú tenías una relación cercana con quienes tuvieron relación con ese personaje. Eso vale la pena contar, tienes algo interesante, y acá no tenemos un personaje interesante que pudiera estarnos apoyando, y pues de repente pues las situaciones que se están exponiendo tampoco despiertan el interés, a pesar de que estamos en medio de un lugar con conflicto, y lo más relevante que podemos tener es una persona tratando de venderle Viagra a alguien que se encuentra a cientos de miles de kilómetros en el otro lado del mundo, y pues ya, hasta ahí va. Como lo mencionaba, la cinta más débil, hasta que llegó otra que les va a decir quítate que ahí te voy, y vamos a hablar de ella en la siguiente sección de Churros y Palomitas para Llevar, reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 38.